Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernanda Díaz Caldón y les vengo a hablar sobre el periodo de recuperación de la inversión. Bueno, entonces, ¿qué es? Los periodos de recuperación se usan comúnmente para la evaluación de las inversiones propuestas. Entonces, asimismo, el periodo de recuperación de la inversión es el tiempo requerido para que una compañía recupere su inversión inicial en un proyecto calculado a partir de las entradas de efectivo. Entonces, aquí cabe recalcar que en el caso de una anualidad, el periodo de recuperación de la inversión se calcula dividiendo la inversión inicial entre la entrada de efectivo anual. Para un flujo mixto, perdón, de entradas de efectivo, las entradas de efectivo anuales deben sumarse hasta recuperar la inversión inicial. Ahora, pues vamos a ver como los criterios de decisión. Entonces, bueno, cuando el periodo de recuperación de la inversión se usa para tomar como decisiones de aceptación o rechazo, se aplican los siguientes criterios. El primero es que si el periodo de recuperación de la inversión es menor que el periodo de recuperación máximo aceptable, entonces se acepta el proyecto. Y el segundo es que si el periodo de recuperación de la inversión es mayor que el periodo de recuperación máximo aceptable, se rechaza el proyecto. Digamos que aquí también cabe resaltar que se dice que la administración determina el periodo de recuperación máximo aceptable de la inversión. Bueno, entonces vamos a pasar a las ventajas y desventajas del análisis de periodos de recuperación. Bueno, las grandes empresas usan el enfoque del periodo de recuperación de la inversión para evaluar proyectos pequeños, pero pues las pequeñas empresas lo usan para evaluar la mayoría de los proyectos. Entonces, como primer punto, tenemos que la principal debilidad del periodo de recuperación de la inversión es que el periodo adecuado de recuperación es un lapso definido subjetivamente. Una segunda debilidad es que este método no toma totalmente en cuenta el factor tiempo en el valor del dinero. Y una tercera, como desventaja, es que no considera los flujos de efectivo que ocurren después del periodo de recuperación. Entonces, vamos a ver, aquí es un ejemplo que tomé del libro. Entonces, pues aquí digamos que estamos ilustrando la tercera desventaja. Entonces tenemos dos tablas, la tabla 10.2 y la tabla 10.3 de la empresa Racing Company, desarrolladora de software. Entonces, esta empresa tiene dos oportunidades, la inversión X y la inversión Y. Si vemos la tabla 10.3, representa los datos de estas dos oportunidades. Y el periodo de recuperación de la inversión del proyecto X es de 2 años y el proyecto Y es de 3 años. Entonces, si observamos como el método de recuperación que sugiere el proyecto X tiene preferencia sobre el proyecto Y. Pero si nosotros como que miramos más allá del periodo de recuperación, se observa que el proyecto X restituye solo 1.200 como adicionales, mientras que el proyecto Y parece tener pues como restituye 7.000 y aquí decimos que el proyecto Y parece tener como preferencia sobre el proyecto X. Entonces, el método de recuperación de la inversión, digamos que en este punto, ignoró las entradas de efectivo que ocurrieron después del periodo de recuperación de la inversión. Bueno, ahora el valor presente neto. ¿Qué es? Entonces, bueno, el valor presente neto es el método usado por la mayoría de las grandes empresas para evaluar proyectos de inversión. Digamos que el valor presente neto se obtiene restando la inversión inicial de un proyecto, que es F sub 0, del valor presente de sus flujos de entrada de efectivo, F sub T, y descontados a una tasa de K equivalente al costo del capital de la empresa. Entonces, bueno, también digamos que acá cabe resaltar que cuando se usa el valor presente neto, tanto las entradas como las salidas de efectivo se miden en términos de dólares actuales.
Bueno, ahora pues mirando los criterios de decisión, cuando el valor presente neto se usa para tomar decisiones de aceptación o rechazo, los criterios de decisión son los siguientes. Entonces, el primero es que si el valor presente neto es mayor a cero, el proyecto se acepta. Si el valor presente neto es menor a cero, pues el proyecto se rechaza. También, pues una anotación es que si el valor presente neto es mayor que cero, la empresa como que va a ganar un rendimiento mayor que su costo pues, de capital. Bueno, el valor presente neto y el índice de rentabilidad. Una variación, o sea, cuando las empresas más bien usan este índice de rentabilidad para evaluar como las oportunidades de inversión que tienen, lo siguen teniendo como teniendo una vía de decisión y la cual es elegir los proyectos los cuales como que su índice sean mayores a 1. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo que lo tomé también del libro. Y este ejemplo, bueno, calculamos el índice de rentabilidad de los proyectos A y B. Entonces vemos que ambos, pues su índice de rentabilidad es mayor a 1. Entonces ambos proyectos son aceptables. Sin embargo, cabe resaltar que el proyecto A es preferible pues, al proyecto B. El valor presente neto y pues el valor económico agregado. Este valor económico agregado, digamos que inicia del mismo modo que el valor presente neto. O sea, es decir, calcula los flujos de efectivo netos de un proyecto. Sin embargo, este valor económico agregado averigua como que si un proyecto genera flujos de efectivo positivos. O sea, es decir, que vayan más allá de lo que los inversionistas demandan. Entonces, si es así, entonces el proyecto como que garantiza grandes ganancias. Muchas gracias.